buenas tardes otra vez y bienvenidos a esta nueva sesión de las 6 preguntas para que auspicia la Cátedra Inspira de la Universidad Autónoma de Barcelona y que en la sesión de hoy patrocina Laboratorios Pfizer. Esta reunión de las 6 preguntas no es el clásico webinar, pretende ser una reunión práctica que responda a las preguntas que preocupan a nuestros profesionales. Hoy, la reunión de hoy va dirigida a los de atención primaria y, como decía, de temas de medicina respiratoria y que preocupan la práctica diaria de la consulta. Para ello, esta sesión está organizada en 3 bloques, en total 45 minutos. El primer y segundo bloque tenemos a 2 expertos que van a responder a 3 preguntas cada uno en un tiempo muy breve y muy conciso a estas preguntas que nos preocupan en la práctica clínica diaria. Y finalmente tenemos 15 minutos de debate con vosotros, con la audiencia, con nuestros expertos y con vosotros, hacer una breve, no hay más tiempo, tertulia para debatir sobre aspectos relacionados con el tema de hoy. Por tanto, a partir de ahora mismo podéis ya interaccionar con nosotros. Si queréis ya, podéis ya, a partir de ahora, efectuar preguntas a través de la web en la sección de las preguntas que habréis visto ya al inicio. Bien, hoy tenemos, el tema de hoy es sobre la crisis asmática. La crisis asmática es un tema preocupante, es el peor momento para un asmático, es lo que condiciona la morbimortalidad de una forma dramática y, por tanto, todavía hoy, aunque infrecuente, hay personas que fallecen por una crisis de asma. Por tanto, es un tema que tenemos que dominar, que conocer para una buena práctica clínica en nuestros pacientes con asma. Para ello hemos hoy invitado a 2 expertos, a 2 médicos de medicina de atención primaria especializados en la medicina respiratoria, como son el doctor Xavier Flor, que trabaja en Barcelona, y el doctor José Manuel Helguera, que trabaja en Cantabria. Por tanto, muy buenas tardes. Gracias. Hola, Xavier. Hola a todos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por haber admitido y haber aceptado esta invitación y ponernos en este brete responder brevemente y concisamente a estas 6 preguntas básicas sobre la crisis asmática. Bien, yo no quiero robar más protagonismo a nuestros expertos, que son los protagonistas de la reunión, y por tanto doy paso ya a Xavier Flor para que asuma sus 3 preguntas que les hemos formulado. Adelante, Xavier. Bien, pues buenas tardes. Agradecer a la Cátedra Inspira UAB el que me hayan invitado y a vosotros por asistir al evento. Aquí tenemos la primera pregunta del bloque 1, como veis, que intentaremos responder brevemente. Lo que tenemos que preguntar a un paciente con crisis, en primer lugar, es la clínica, también los desencadenantes que la llevan a ella, y qué pasó en crisis previas, el año previo o en otro momento de la vida del paciente. También es interesante hablar de la velocidad de instauración, así como tener en cuenta una serie de factores de riesgo que pueden llevarnos a una crisis. Esto luego lo iremos comentando. No quería dejar de decir que en una crisis requiere un ajuste de tratamiento y, como todos sabéis, o en principio recomendamos que se traten de una manera precoz, enérgica y tener en cuenta que todas las crisis pueden ser potencialmente graves hasta que no las podamos controlar. Por otro lado, el punto de la educación sanitaria, que después el doctor Helguera nos hablará, creemos que es una estrategia buena para intentar prevenir estas crisis. Bien, en cuanto a la clínica, cuando aparece esta tos, estos sibilantes, esta disnea, ¿qué pasa con el ejercicio, el esfuerzo habitual? Incluso, ¿qué pasa con la actividad habitual? ¿En qué ha cambiado los días que el paciente entra en crisis? Así como la utilización, como vemos aquí, de broncodilatadores de acción corta, donde sabemos que, bueno, un inhalador al mes, que serían 12 al año o más, nos pueden comportar mortalidad. Y también los pacientes que realizan
el registro domiciliario de flujo expiratorio máximo, podemos ver que este flujo, como vemos aquí en la diapositiva, va disminuyendo. Estas hojas las tenemos en consultas de atención primaria para dispensar a los pacientes que quieren participar en su control. Bien, lo que os refería de la velocidad de instauración puede ser lenta, que es la mayoría, instaura en días o semanas, y en estas habitualmente las causas son infecciones respiratorias altas, que lo vemos muy frecuente en atención primaria, pacientes que cogen un catarro y este catarro dura más de lo habitual, el mal control que todos conocemos por desgracia y la mala adhesión de los pacientes a los corticoides inhalados. El mecanismo de esta, digamos que es la inflamación y la respuesta al tratamiento también puede ser lenta. En cambio, en la otra parte tenemos la instauración rápida, que probablemente puede ser en horas, y los agentes etiológicos aquí pues serían los alergenos inhalados, fármacos como son acetilsalicílico, otros AINES, incluso beta bloqueantes, tanto sistémicos como en colirio nos pueden hacer entrar en crisis. Y como no, pues los alimentos, aditivos, conservantes y también el estrés emocional es un factor que nos puede inducir a llegar a este momento no deseado. El mecanismo aquí es más el broncoespasmo, son más graves, más riesgo, pero por el contrario parece que responden mejor y más rápido al tratamiento. No quiero dejar de recordar importancia de preguntar el tabaco, comorbilidades, como podéis ver aquí, y también, aparte de la gravedad de los síntomas, que ahora también comentaremos, pues qué relación tiene pues, la exposición a un determinado alergeno y el inicio o los síntomas que presenta el paciente. Bien, esta diapositiva de GEMA 5.0 nos recuerda los factores desencadenantes, como pueden ser también los atmosféricos, los polen de gramínea, de árboles, etc. En cuanto a los domésticos, los ácaros de polvo, los animalitos que podemos tener en casa, cucarachas incluidas, y ojos, hongos y virus. Ya lo he comentado anteriormente, al igual que los fármacos y los alimentos, que también veis aquí una serie de alimentos que hemos de intentar preguntar, mariscos, pescado, etc. Bueno, la segunda pregunta que nos planteamos es cómo establecer la gravedad de estas crisis. Como veis, también utilizando esta guía de GEMA, donde nos diferencian, digamos, la crisis leve, moderada y crisis grave, y también la crisis de riesgo vital, que luego comentamos, utilizando una serie de ítems, como veis aquí en la columna izquierda, como puede ser la disnea, el habla, el nivel de consciencia y, sobre todo, parámetros objetivos que yo siempre insisto en el interés de hacer participar a enfermería, porque es muy interesante que nos realicen constantes como son la frecuencia cardíaca y, sobre todo, la frecuencia respiratoria en estos pacientes, al igual que el pico de flujo y el pulsoxímetro para ver la saturación que tienen estos pacientes en consultas de los centros de atención primaria o en urgencias de campo QA. Y al final, en la parte inferior, vemos aquí pues ya la parte gasométrica que nos obligaría a derivar el paciente al hospital o bien el QA, porque no podemos disponer de esta información en los CAPS. Aquí a la derecha he puesto también una pequeña foto de la guía GINA 2019-2020, donde ellos clasifican la crisis, digamos que la leve y moderada iría en un paquete y por otro lado iría la grave o bien la crisis de riesgo vital. Bien, refiriéndome a la crisis de riesgo vital también y
con los ítems que anteriormente he comentado de la columna de la izquierda, pues vemos que es un paciente que, bueno, respira mal, que es un paciente que tiene su consciencia disminuida, que se adormece, que le cuesta hablar o no habla. Es un paciente con una bradipnea, bradicardia, hipotenso y que muchas veces hay un silencio importante y auscultatorio. Bien, satura, aquí la saturación de oxígeno por debajo de 90 y también podemos tener el componente que aquí vemos en cuanto a gasometría, que también en esta tabla lo vemos reflejado, ¿no? Bien, como os decía anteriormente, hay una serie de factores que nos dicen o que nos relacionan con el poder sufrir una crisis e incluso el poder sufrir una crisis de riesgo vital, que lo he puesto en negrita, en diferentes tratados, guías. Bueno, estos enunciados, digamos que varían, pero creo que es muy importante recordar un paciente que no lleva controles periódicos, un paciente que utiliza muchos SABAs, tanto al mes como al año, lo he comentado antes, un paciente que no usa actualmente corticoides inhalados o que la adhesión a los mismos es muy baja, sin olvidar problemas psíquicos, sin olvidar problemas sociales que vemos muy frecuentemente en consultas de atención primaria y también una utilización frecuente de corticoides orales o bien que últimamente lo hayan, digamos, retirado, ¿no? También el punto de hospitalizaciones por asma o visitas a urgencias el año previo, el tema de la UCI, de ser intubado, muy importante, y alergia alimentaria en pacientes con asma. Estos podemos decir que serían puntos de riesgo vital y luego en gris más flojito tendríamos todos los otros que aquí veis en la diapositiva. Sobre todo, pues, el tema también de las comorbilidades, como veis aquí, el tema de no tener un plan de acción en estos pacientes, entre otros, ¿no? Bien, aquí os quiero mostrar un trabajo que realizamos en atención primaria con estos pacientes, donde vimos que el 74% de las crisis eran leves y un 24% moderadas. Encontramos muy poquitas crisis de tipo grave. Realmente el número, pues, son 113 pacientes, pero una de las conclusiones que obtuvimos en ese trabajo que realizamos fue que tratamiento incorrecto teníamos crisis más graves, que el pico de flujo lo utilizábamos en todos porque estábamos haciendo el estudio, pero la mitad de los pacientes no hacían bien la técnica inhalatoria, la técnica del pico de flujo, y que todos los pacientes fueron utilizados con ICP y cámara de gran volumen. Ninguno utilizó corticoides vía parenteral y tuvimos un alto grado de resolución, como aquí mostramos en la diapositiva, ¿eh? Bien, la tercera pregunta que nos hacemos, pues aquí la veis, que es este paciente que estamos visitando en consultas, ¿cuándo realmente lo derivamos, ¿no?, a hospital y de qué manera? Creo que es importante insistir en la valoración inicial de la gravedad con los parámetros que antes hemos mencionado y, bueno, podemos hacer esta clasificación que serían las crisis leves y moderadas según es lo que más vemos en atención primaria, crisis graves, y luego las crisis de riesgo vital que, como veis aquí, nos obligarían rápidamente a derivar este paciente al hospital con una ambulancia medicalizada y de la manera que ahora comentamos. En esto, las diferentes guías, tanto las dos como que he comentado antes, como la guía de asma grave y la de CANFIG que realizamos previamente, pues también todas están bastante de acuerdo en estos puntos y todos trabajan un poquito lo que aquí os comento. Realmente son pacientes que han de ser nebulizados con salbutamol, con ipratopio, a las dosis que aquí vemos. Son pacientes que hemos de hacer corticoterapia, no hablo
porque luego el doctor Helguera nos explicará extensamente este punto. Y son pacientes que el oxígeno aquí también lo hemos de utilizar probablemente alrededor de 28-35% con mascarilla tipo Venturi para mantener una saturación que no hace falta del 100%, alrededor de un 95, 98, y con estos flujos mínimo de 6 litros por minuto podríamos llegar a 9. Y evidentemente una ambulancia medicalizada para el traslado de este paciente y poder llegar en las mejores condiciones al hospital. Bien, esto, como he dicho, no es por suerte nuestra, no es la mayoría de pacientes, todo lo contrario, pero sí que vemos, y aquí tenemos que hacer ante crisis leves y moderadas y ante crisis graves. Lo primero que hacemos es broncodilatar al paciente con salbutamol, 2,8 puffs y hipertropio, 2,8 puffs, con cámara espaciadora hasta 3 veces en la primera hora. Y luego, si son crisis graves, podemos ya introducir los corticoides inhalados también en cámara de gran volumen, como aquí mostramos, fluticasona, budesonida, para ya dar paso siempre a la prednisona o el corticoide por vía oral, a no ser que sea crisis graves donde hay otras vías, como luego nos comentará el doctor José Manuel Helguera. Por otro lado, también el oxígeno, a una FiO2, como he comentado antes, 28-35, suele ser suficiente con la mascarilla tipo Venturi, que ya lo he comentado. Y aquí volveríamos a hacer una revaloración una vez ya dado este tratamiento. El paciente no responde en 30 minutos, una hora, el pico de flujo bajo, satura bajo, o bien es una crisis grave que aunque demos tratamiento la hemos de derivar. Y en el otro apartado o en el otro punto es aquel paciente que nos responde al cabo de una hora y le damos el alta con una serie de ítems que luego también nos explicarán en el bloque 2. Muy bien, muchas gracias.